La Red Latinoamericana de Cuidadores presenta y agradece esta conferencia al kinesiólogo especializado en gerontología Juan Pablo Romero, con amplia experiencia en el tema. Bienvenido, Juan Pablo. Bien, muchas gracias Juan Carlos. Un saludo para la Red Latinoamericana de Cuidadores, para todos los cuidadores que están hoy día presentes, las personas que justamente quieren ahondar y profundizar en el conocimiento respecto de las demencias. Les mandamos desde Chile un gran abrazo y sobre todo un gran agradecimiento por ese compromiso para con las personas mayores y por las personas mayores. Bien, hoy día vamos a Vamos a compartir pantalla. Denme un minuto para... Ahí está. A configurar esto. Por ahí. Creo que ahí se ve bien, ¿cierto? Me logran ver a mí y logran ver la presentación, ¿cierto? Sí, señora, ahí está bien, muchas gracias. Bien, gracias. Primero que todo, mi nombre es Juan Pablo Romero, como ya me presentó Juan Carlos, soy de profesión kinesiólogo, soy candidato a magíster de kinesiología gerontológica, también fui docente del mismo magíster y hace algún tiempo ya lo estoy en proceso de finalización, ya me estoy justamente iniciando el proceso de mi tesis de magíster y básicamente se trata sobre el efecto de la psilocibina en la función cognitiva y motora de ratas envejecidas durante el proceso de vejez y envejecimiento. Ya estamos viendo en el fondo qué es lo que provoca la psilocibina en el proceso de envejecer. Pues bien, y tiene mucha relación también con lo que vamos a hablar hoy día. Soy el secretario ejecutivo de Fundación Chile Mayores y hoy día lo que vamos a hablar es justamente sobre demencias, un abordaje biopsicosocial, ¿ya? Ahí tenemos una foto de una persona mayor, ya la señora María, que es una de las participantes del Centro de Uno de la Reina, ya. Esto es una fotografía que yo tomé hace algún tiempo, bastante antigua, del año 2015, 2016, por ahí, y ella era participante de este centro de día, tenía demencia. ¿Por qué es tan importante hablar sobre las demencias, ya? Y también poder clasificarlas. Tenemos que recordar de que existe un gran paraguas, ¿ya? Que denomina a las demencias, ¿ya? La demencia es un término genérico, ya que describe una amplia gama de síntomas, ¿ya? Incluida la pérdida de memoria y deterioro cognitivo, ¿ya? El Alzheimer es la forma más conocida, pero también existen otras demencias, ¿ya? Por eso tenemos esa imagen ahí, que es ese paraguas que dice demencia, y tenemos, por ejemplo, la demencia vascular, la demencia mixta, el Alzheimer, el Parkinson, la demencia frontotemporal y también la demencia por cuerpos de Lewis, ¿ya? Em, Enfermedad de Alzheimer, como ya lo señalé, es la forma más común de las demencias y se caracteriza por una pérdida de memoria, ¿ya? Cambio en la personalidad y el comportamiento y dificultades para comunicarse. Problema con la toma de decisiones. La enfermedad de Alzheimer se produce cuando se acumulan proteínas anormales en el cerebro, o sea, hay una falla en el plegamiento proteico y eso provoca una disfunción o un mal funcionamiento de los diferentes tipos de, valga la redundancia, funciones cerebrales, ya lo que causa daño y pérdida de células cerebrales. Tenemos también la demencia vascular, ¿ya? Y esta forma de demencia se producen cuando hay problemas del flujo sanguíneo del cerebro. La demencia vascular puede ser causada por accidentes cerebrovasculares, enfermedad del corazón, por hipertensión arterial, ¿cierto? Por hipercolesterolemia, ¿cierto? Y los síntomas incluyen problemas de memoria, dificultades para hablar y problemas de coordinación. Esta demencia es la demencia que es más eh, prevenible. ¿Y por qué? Porque básicamente es la demencia vascular, tiene tres enfermedades de origen o base, ¿ya? Las cuales son diabetes, hipertensión y dislipidemia o colesterol alto, como se conoce, o hipertrigliceridemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas tres enfermedades
tienen distintos mecanismos a través de los cuales alteran el flujo sanguíneo. La diabetes mellitus, ¿qué provoca? Provoca un fenómeno que se llama glicosilación. ¿Qué es la glicosilación en términos simples? Es cuando usted hace manjar. ¿Cómo se hace el manjar o el dulce de leche? Se mezcla leche con azúcar y eso se echa a hervir, ¿cierto? Una cierta cantidad de tiempo y provoca el manjar. Ese fenómeno se llama, del punto de vista químico, glicosilación, que es la mezcla entre una proteína, que en este caso sería la proteína del suero de la leche, ¿cierto? Y un azúcar. Ese mismo proceso se forma dentro de los vasos arteriales, ¿ya? Y vienen las células, o en el fondo los glóbulos blancos, y digámoslo de alguna manera, cuál albañil o cuál pintor o cuál constructor, en pos de poder sacar este manjar que está pegado dentro de las paredes arteriales, no es lo suficientemente prolijo y pasa a dañar el tejido sano. Es por eso que se provocan, por ejemplo, las neuropatías diabéticas, ¿cierto? Los pies diabéticos, porque las personas pierden sensibilidad, no se dan cuenta de que tienen una herida, justamente, y se altera o se provoca una necrosis dentro del pie. Es por eso que también es común los problemas de disfunción eréctil, ¿cierto? O también de anorgasmia muchas veces también dentro de las personas mayores, producto de lo mismo, este mismo problema, que los glóbulos blancos, en pos de retirar este manjar y generar una limpieza, pasan a dañar los nervios y se altera la conducción nerviosa, por lo tanto se pierde muchas veces la capacidad de erección o también la capacidad de llenado. Lo mismo ocurre en los vasos sanguíneos, ¿cierto? Que son más finos en las manos, en los pies, en los vasos más finos del cerebro. Por lo tanto, importante mantener justamente un buen control de la glicemia, ¿ya? Es por eso también que se hace este examen que se llama la hemoglobina glicosilada, que no es más que decir el glóbulo rojo azucarado en términos prácticos. ¿Por qué? Porque la vida media de un glóbulo rojo son 120 días. Es por eso que ese examen en el fondo nos habla del comportamiento de la glicemia los últimos 3 meses. Sabemos la cantidad de azúcar que se adhirió justamente a ese glóbulo rojo y nos permite tener una observación de un comportamiento respecto de la glicemia desde 3 meses hacia atrás. Hipertensión, ¿qué provoca? Provoca, ¿cómo se define la hipertensión? Para definir hipertensión hay que definir en el fondo qué es la tensión o la presión. Es la fuerza que ejerce un líquido o un gas contra una pared, en este caso contra una pared arterial. Y por lo tanto, cuando existe aumento, ¿ya? Aumento de líquido en las paredes, ¿cierto? De las arterias, esto provoca a la larga, al igual que muchas veces, a mí me gusta ser muy práctico para explicar las cosas, ¿cierto? Al igual que cuando usted tiene una ropa interior y después engorda, ¿cierto? El elástico se vence. Después cuando usted adelgaza, ese elástico queda suelto. Lo mismo pasa con las paredes de los vasos sanguíneos cuando uno tiene hipertensión. Se estira el elástico y en algún minuto, cuando usted baja la presión, el elástico queda floppy, queda suelto, o sea, no tiene la misma capacidad de volver justamente a su tamaño original. Y por lo tanto, el vaso se atrofió. Entonces, cuando se atrofia o pierde esta forma tubular, pierde la capacidad en el fondo también de aumentar, o sea, de llevar la misma cantidad de flujo sanguíneo que llevaba antes. Por lo tanto, tenemos otra forma a través de la cual disminuye el flujo sanguíneo hacia los territorios más distales. Estamos hablando cerebro, manos, pies, órganos sexuales, ¿ya? Donde son las arterias más finas. Último mecanismo de justamente el proceso de disminución de flujo sanguíneo, el colesterol alto, los llamados ateromas. ¿Qué son los ateromas? Son placas de grasa. Esa placa de grasa está pegada en la pared arterial y llega un minuto que ese ateroma se puede volver inestable y se despega de la pared, viaja por el torrente sanguíneo y llega a una parte donde ya no puede pasar. Ya generalmente o provoca un tromboembolismo o provoca un accidente cerebrovascular por oclusión, quiere decir que tapó, al igual como muchas veces ocurre en los baños de nuestras casas cuando le metemos papel, ¿cierto? Cualquier objeto que en el fondo es más duro, llega un minuto en que ese ateroma, ¿cierto? O ese confort no pasa, ¿cierto? Porque la cañería se reduce.
Lo mismo ocurre justamente en los accidentes cerebrovasculares, en este caso de tipo isquémico. Se tapó, no pasa sangre, y por lo tanto, si no pasa sangre, no pasa oxígeno, el tejido se muere. Por lo tanto, las demencias vasculares son las demencias más prevenibles. Por eso es importante en el fondo tener un buen control de estos tres indicadores: glicemia, grasa y presión. ¿Ya? Son cosas que se pueden manejar. Hoy día también sabemos que dentro de la nutrición o la alimentación, bueno, no me voy a meter tanto en un campo que no es el mío, pero por ahí he visto y he leído en el fondo que más importante que lo que comes es en los horarios que lo comes. El cuerpo humano desde una creación divina, yo soy una persona que soy muy creyente, más bien no profeso ninguna religión, pero creo en el cuerpo humano como una creación divina, y desde esa creación divina es que el cuerpo humano, cuando tú estás en el fondo comiendo a deshoras, o aquí nosotros en Chile decimos picoteando, ¿cierto? Así como las gallinas van comiendo de repente de a poquito durante el día, el cuerpo humano dice, mira, este sujeto no tiene disponibilidad de comida, anda buscando comida, ¿cierto? Anda buscando de aquí para allá. Y por lo tanto, yo lo que voy a hacer es guardar, porque no sé si tiene disponibilidad de alimento. Pero si usted en el fondo toma la opción de ordenar sus comidas, y a lo mismo con las personas mayores, y por ejemplo, puede en el fondo tener un desayuno a las 9, un snack a las 11, almuerzo a la 1, a las 3 un snack, 11 a las 5, etcétera, cada 3 horas, el cuerpo dice, mira, tengo disponibilidad de alimento, por lo tanto no necesito guardar. Tomo lo que necesito, elimino lo que no voy a ocupar porque mañana a la misma hora me va a llegar más. No hay problema. ¿Ya? Entonces es importante eso, cosas prácticas que desde lo cotidiano podemos hacer. ¿Ya? No todo el medicamento, no todo el fármaco. Yo soy un creyente de que lo no farmacológico tiene que ser antes que lo farmacológico. Cuando no lo podemos resolver nosotros desde nuestro orden y desde nuestro conocimiento, claramente tenemos que ir a un paso más allá y consultar a nuestros médicos. ¿Ya? Pero siempre tratar de nosotros buscar una primera solución, ¿cierto? Obviamente apoyado por alguien que sepa, por alguien que tenga una experiencia previa. Demencia con cuerpos de Lewis, ¿ya? Esta es la forma de demencia, se produce cuando se acumulan proteínas anormales en el cerebro, ¿ya? Y los síntomas incluyen problemas de memoria, cambios en la personalidad, alucinaciones y temblores. Tenemos también la demencia frontotemporal, ¿ya? Esta forma de demencia se produce cuando se dañan las áreas del cerebro responsables del lenguaje y del comportamiento. ¿Cuáles son estas áreas? El área frontal, ¿ya? Y también el área temporal, que tiene que ver con el lenguaje, área de Wernicke y de Broca, área de articulación del lenguaje y comprensión del lenguaje, y por otro lado, lo que tiene que ver con el lóbulo frontal, o sea, en la frente. El lóbulo frontal se dice a través de investigaciones neurobiológicas que fue el último lóbulo en el desarrollarse. Hay por ahí algunas teorías de la evolución que señalan justamente que el consumo de algún tipo de sustancias, principalmente hongos, ¿cierto?, generó una evolución del giro frontal, de tal manera que permitió al homínido, ¿cierto? En ese entonces, ¿cierto? Al Homo sapiens sapiens, que fuimos nosotros finalmente, tener la percepción del yo y del otro, de la otra persona, y por lo tanto generar la empatía. A través de eso se crea la vida en comunidad y se establecen las normas y las buenas costumbres de alguna manera. Esto nos permite, el lóbulo frontal nos permite vivir en sociedad, y por lo tanto, cuando se producen justamente estas demencias frontotemporales, son justamente estas personas que nosotros aquí de repente le llamamos viejo verde, muy mal llamado, pero es esta persona que se pone un poco fresca, un poco pasado de la raya, esta persona que tiene muchas veces actitudes de connotación un poco más sexual, ¿ya? Por lo mismo, porque este lóbulo frontal está fallando, porque ese lóbulo frontal es el que nos permite justamente las reglas, las conductas, la moral, y cuando está fallando, se va ese filtro en el fondo. Ojo, también es importante saber que cuando se toma alcohol, este lóbulo frontal también disminuye su función. Es por eso que el alcohol muchas veces nos inhibe, nos desinhibe, y justamente empezamos a hacer cosas que muchas veces no haríamos buenos y sanos, como se dice por ahí, ¿ya? También tenemos la demencia mixta,
Y esta demencia mixta es una forma de demencia que se produce cuando la persona ya tiene una demencia, ¿cierto? Por ejemplo, tipo Alzheimer, y también está justamente una demencia de tipo vascular, ¿ya? Antiguamente, el término de, bueno, ¿y por qué dice ahí trastorno neurocognitivo mayor? Para poder sacar este estigma que es que a ti te digan en el fondo que tú tienes un diagnóstico de demencia y por lo tanto eh, el adjetivo que adquieres de alguna forma es el de demente, ¿ya? Y sabemos que eso está asociado con la locura. Craso error. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista histopatológico, de alguna forma desde el punto de vista del tejido cerebral, una persona que tiene una enfermedad o un trastorno mental, ¿ya? O un trastorno de tipo psiquiátrico, cuando tú lo sometes a pruebas de neuroimagen, esa persona no tiene nada. No hay si tú le haces una resonancia magnética nuclear a su cerebro, el cerebro está normal. Versus, versus las personas que tienen demencia, que es una enfermedad neurológica y que por lo tanto tiene una base en el tejido neuronal, ¿cierto? En el tejido nervioso, y donde yo tomo una neuroimagen a estas personas y voy a ver básicamente, por ejemplo, el daño que se provocó producto de un accidente cerebrovascular, voy a ver una manchita ahí en una parte del cerebro, voy a ver, por ejemplo, una opacidad, ¿cierto? Si se trata, por ejemplo, de una enfermedad de Parkinson, voy a ver otra mancha en la parte, por ejemplo, frontotemporal, cuando se trata de una demencia frontotemporal, o también voy a ver esta placa cuando se trata, por ejemplo, de los cuerpos de Lewis. Se ve. Hay una base que es del tejido biológico. Por lo tanto, es importante hacer esa separación, ¿ya? Es por ello que hoy día ya no se habla de las demencias y se habla de lo que es el trastorno neurocognitivo mayor, ¿ya? Y también existe el trastorno neurocognitivo menor cuando se trata de los deterioros cognitivos. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Cuáles son las cifras en torno a la demencia? ¿Ya? Este es un artículo del doctor Fuentes y la doctora Albala, médicos chilenos que llevan bastante tiempo estudiando las demencias. ¿Y por qué en el fondo es tan importante estudiar las demencias? Porque por lo menos acá en Chile, fíjense, desde el año 2000 hasta el año 2045, en este primer gráfico, ¿ya? La esperanza de vida pasó de 77,9 a 85,9 años para las personas mayores. Por lo tanto, si las personas mayores viven más, también va a haber mayor cantidad de personas mayores y por lo tanto también va a haber mayor cantidad de casos de demencia. ¿Cuántos es la cantidad de casos de demencia aquí en Chile? El 10% de las personas mayores aproximadamente tiene, perdón, el 1% de las personas mayores tiene demencia, ¿ya? Y eh, dentro de esos casos son variados justamente los tipos de demencia. Imagínense, pasamos del año 2010 con cerca de 150.493 casos, al año 2050 se esperan más de medio millón de chilenos con demencia. Algo realmente impactante, ¿ya? ¿Y por qué es tan impactante? Porque no solamente para Chile tiene que ser justamente una prioridad mundial las demencias dentro de las políticas públicas, ¿ya? Sino que también para el resto de los países de Latinoamérica, ¿ya? De Hispanoamérica, ¿ya? ¿Por qué? Porque continúan aumentando, ¿ya? Porque generan una alta carga de enfermedad y discapacidad, porque hasta el momento no tienen cura, porque generan un alto impacto familiar. Aquí la doctora Andrea Slachemsky, otra doctora también que es colega del doctor Fuente, ya que tuvo mi padre, mi abuelo, tuvo demencia y tuvo la suerte también de que fuese el doctor Fuentes su médico de cabecera. Ya él estaba en el Hospital El Salvador, de aquí en Santiago de Chile, uno de los referentes nacionales justamente del Plan Nacional de Demencia, junto con la doctora Andrea Slachemsky, ya de la Unidad Neurocognitiva de Memoria de la Universidad de Chile. La doctora Andrea Slachemsky ha generado
estudios que son bastante importantes. Investigó cuál es el impacto familiar que genera una demencia en una familia chilena y el valor, el costo mensual de tener una persona mayor con demencia en Chile bordea los 900.000 pesos mensuales. En dólares vendría siendo eso cerca de $1.200 mensuales. Es un precio no mayor. ¿Por qué? O sea, no menor. ¿Por qué? Porque hay una persona que tiene que dejar de trabajar para cuidar, pero por otro lado también hay una persona mayor que necesita de mayor cantidad de servicios, servicios médicos, servicios de cuidado. Entonces genera todo justamente una alteración en el núcleo familiar, en el rol que juega justamente ese cuidador. Lamentablemente, el cuidado en Chile sigue siendo femenino por un estigma social, por un prejuicio, por un constructo social, y son generalmente la hija menor o la nuera la que cuida a las personas mayores aquí en Chile y que generalmente tiene que dejar de trabajar para cuidar. Por lo tanto, aumenta la vulnerabilidad sociofamiliar, ya un tema realmente preocupante y por lo tanto cambia, retira a la mujer del mercado del trabajo y justamente le hace asumir un nuevo rol que muchas veces no quieren. Por lo tanto, tenemos que pensar también en las demencias como una lucha de género, ¿ya? Tenemos que tratar de poder empoderar y organizar a las mujeres, porque son justamente las mujeres las que están saliendo lamentablemente del mercado laboral para tener que cuidar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Ya? Tenemos dos tipos de factores de riesgo, los no modificables y los modificables. De los no modificables sabemos que la edad, ¿ya? No, antiguamente se decía o se hablaba de este término que hoy día le voy a decir que no lo diga, no lo diga y no lo diga por ningún motivo, demencia senil. No existe la demencia senil. Que nos quede claro, no existe la demencia senil. ¿Por qué no existe la demencia senil? Porque nuevamente estamos generando un estigma sobre las personas mayores. Primero que todo, por lo menos aquí en Chile, el porcentaje de personas mayores autovalentes es del 84%, ¿ya? Y solamente un 14%, 14-18%, transita un fenómeno que es de un envejecimiento negativo, un envejecimiento en el contexto de enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, son las menos personas, una de cada cinco, ¿ya? Y en el caso de las demencias, no solamente las demencias las padecen las personas mayores, sino que una de cada 20 demencias es antes de los 65 años, o sea, en sujetos que son adultos, ¿ya? Por lo tanto, las demencias también afectan a personas que no son adultas mayores o no son personas mayores. Por lo tanto, cuando nosotros decíamos demencia senil, estábamos asociando que la demencia es una enfermedad exclusiva de la senilidad o de el envejecer o de quien envejeció. Y eso no es así, ¿ya? Eh, Principalmente, quienes padecen más demencia son las mujeres. ¿Por qué creen que son más las mujeres? Porque efectivamente son las mujeres las que viven más. El envejecimiento en Chile es femenino. Hay mayor porcentaje de adultas mayores que de adultos mayores, ¿ya? Y esto también se debe a que posiblemente hay una reducción de estrógenos postmenopausia. Los estrógenos son importantes para la generación también de neurotransmisores, ¿ya? Y la demencia vascular mixta es la que sufren más los hombres, ¿ya? O sea, Alzheimer, ¿cierto? Pero también junto con demencia vascular. Por lo tanto, en los hombres hay que justamente tener un mayor un mayor control de estas enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión y lipidemia. Del punto de vista genético, hay 20 genes que codifican justamente o mal codifican eh, respecto de este tipo de demencia, principalmente el APOE4, ¿ya? Y esto se debe justamente a un gel que regula la transcripción en el fondo de algunas proteínas, ¿ya? Y si el padre o el hermano alguno de tus hermanos en el fondo han tenido demencia, es aumento de riesgo de tú también padecer demencia. ¿Cuáles son los factores modificables? Como ya lo dije, los factores de riesgo cardiovascular, diabetes, mellitus tipo 2, ¿cierto? Hipertensión, dislipidemia, que aumentan al doble el riesgo de padecer demencia. La depresión, sabemos que la depresión es la puerta de entrada
a todos los tipos de patologías de tipo cardiovascular y neurológica, ¿ya? Los estilos de vida, el sedentarismo, ya sabemos que justamente el proceso de envejecimiento no transita por esa imagen social que tenemos del abuelito sentado, quietecito ahí, ¿cierto? Que está en su sofá tomando un matecito, un tecito, un cafecito, ¿cierto? Y está tranquilito. Sabemos que eso mata. Ya sabemos que eso finalmente, el sedentarismo, la falta de actividad, la pérdida de la función, el rol social de esa persona mayor es la que la lleva justamente a decaer, a justamente presentar enfermedades. Por eso en Japón a las personas mayores no se les jubila, se les va cambiando de puestos de trabajo porque se entiende que esa persona en la medida de que siga trabajando no por una necesidad, sino porque el levantarme, bañarme, prepararme para ir, tomar la micro, son actividades cerebrales que son elaboradas o son complejas o requieren de una mayor integración sensorial. Por lo tanto, mi cerebro en el fondo está trabajando a un nivel que es más superior y por lo tanto eso hace que se preserve la indemnidad cognitiva. Cuando muchas personas jubilan y no tienen preparada la jubilación, y se quedan en su casa viendo la tele, ahí es como aquí en Chile decimos, es cuando vienen todos los achaques o todos los problemas, todas las enfermedades. ¿Por qué? Por eso. Porque nos sentamos, perdimos el rol, pasamos de ser trabajador a jubilado, ¿cierto? Pasamos de ser en el fondo la persona que cumple tal función dentro de la sociedad a hoy día no sé qué hago, ¿cierto? A pasar de la persona que se levantaba en la mañana para ir al trabajo a la persona que está en el fondo sentada frente al televisor esperando que algo pase, ¿cierto? Eso es lo que va matando. Por lo tanto, es importante con las personas que cuidamos. Usted puede hacer mucho por las personas que cuida. Actividad física. Ya no estamos hablando de ejercicio o de sacar en el fondo hacer un entrenamiento, con que la persona se mueva, camine, sacarla a pasear, poder en el fondo conversar con la persona, contarle qué está pasando hoy día, usted está haciendo una labor excelente, orientarlo temporespacialmente, ¿ya? Sabemos también de que la escolaridad, ¿ya? La escolaridad temprana, pero aquí hay un error, ¿ya? Ojo, no es escolaridad, es instrucción, el desarrollo también de un arte o un oficio. Y no importa que la persona mayor no haya ido al colegio, da lo mismo. Lo que importa es si desarrolló algún arte o oficio, ¿ya? Eso es importante porque eso también implica un mayor nivel de procesamiento o construcción cerebral. Ya estamos hablando de actividades que son avanzadas, ¿ya? Tenemos las actividades básicas que tienen que ver con el autocuidado, las actividades instrumentales que tienen que ver cómo yo me vinculo con el medio, manejo de dinero, tomar el transporte, cocinar, y actividades avanzadas que tienen que ver con el desarrollo de un trabajo, ¿ya? Por lo tanto, son más avanzadas. Déficit auditivo, importantísimo. Muchas personas mayores no ocupan el audífono porque dicen que les suena el pitito, no lo saben programar. Está comprobado de que cuando hay déficit auditivo, ya se asocia a un mayor aumento de depresión y sobre todo aislamiento social. Hay un experimento maravilloso, ya en los años 60 que se hizo en la Universidad de, no me acuerdo de qué universidad, no me acuerdo, estadounidense ya, pero de un departamento de psicología en donde se deprivó sensorialmente a sujetos sanos, jóvenes, estudiantes. O sea, se les dejaba sin gustar, sin oler, sin escuchar, sin ver. ¿Qué empezaba a pasar? Las personas mayores empezaban, o las personas sanas empezaban a presentar trastornos mentales o, francamente, problemas psiquiátricos. Por lo tanto, importante, compensar los déficits auditivos, ¿ya? Aislamiento social y sentimientos de soledad también. Por lo tanto, como ya tenemos toda esta base teórica y argumentativa respecto de esto, se inició en Chile un proceso del año ahí 2010, por ahí, que se llamaba la Marcha de los Bastones, y en conmemoración también al día del Alzheimer o las demencias, ¿cierto? Y se avanzó y se buscó generar un Plan Nacional de Demencias, donde este Plan Nacional de Demencia hoy día existe dentro de la salud pública chilena, si bien es bastante incipiente, tiene recursos que a lo mejor son un poco exiguos para la cantidad que se necesita, pero por lo menos existe y está. Y se basa en el diagnóstico oportuno, el acceso a cuidados y apoyo todavía no es tan así. Hay centros, ya, hay centros especializados en demencia, pero son centros que son regionales, están acotados a algunas comunas, no dan la cobertura total para las personas con demencia y por lo tanto son hoy día
una buena piedra de inicio, ¿ya? Pero no es algo que sea para todos, ¿ya? Promoción, inclusión y reducción de estigma, perdón. Promoción de la y promoción de la investigación en la demencia. Eso sí se ha avanzado bastante y están haciendo estos centros de investigación sobre la demencia. Hay algunos objetivos que son respecto de las demencias. Ahora, generalidades de las demencias, ¿ya? Importante, y esto es algo que yo a la mayoría de mis alumnos, las personas que en el fondo que yo enseño, se los pido que se lo aprendan de memoria. No, bueno, no tanto de memoria, ¿cierto? Pero que lo tengamos claro. La demencia, ¿ya? Afecta lo que es la cognición. ¿Y qué es la cognición? Es la habilidad que permite obtener conocimiento de la experiencia, ¿ya? Y de la información disponible, ¿ya? Todos los procesos mediante los cuales el input sensorial es transformado, reducido, elaborado, almacenado y, o sea, recuperado y utilizado. ¿A qué me refiero con inputs sensoriales? Un input sensorial es lo que usted está escuchando ahora, que es mi voz, es lo que usted está viendo, ¿ya? Un input sensorial es todo lo que sus sentidos captan, lo integran, ¿ya? Lo integran, lo hacen una experiencia, que es la realidad y que lo vincula con un momento, un lugar, un determinado, una determinada forma, es donde se agrega el componente emocional. Por eso es que justamente las personas mayores, los momentos más importantes de su vida no se olvidan, porque están vinculados con la emoción, ¿ya? Y es sumamente importante esto que desde el punto de vista literario se llama la corriente de la conciencia. Y la corriente de la conciencia es cuando un olor, una flor, un pensamiento, una visión te conecta con algún minuto de tu vida. A todos nos pasa eso, ¿cierto? O el olor, por ejemplo, a merengue o a crema batida, por decir una cosa, me vincula con mi abuelita, ¿cierto? Que cocinaba eso, hacía un postre. Eso es justamente la cognición. Y en eso se basa de que yo tomo estos inputs sensoriales, los guardo en mi cabeza, ¿cierto? Y los dejo ahí como esa memoria pasada. Por lo tanto, eso es lo que se altera en la cognición. Pero la cognición es una de las cuantas habilidades que el cerebro tiene, una de las 15, 16 tipos de habilidades que tiene desde el punto de vista mental. Es una, ¿ya? Por lo tanto, es esa la que se altera. Ahora, ¿cuáles son las redes ya neuronales que justamente forman la cognición? Tenemos la red atencional de la atención, la red de emoción y memoria, la red del lenguaje, ¿ya? La red de funciones ejecutivas y comportamiento y la red de reconocimiento de cara y objetos, ¿ya? No es que, no es, mire, importante esto, y hasta aquí usted va a tener como una iluminación, al igual como me pasó a mí. No es que la persona mayor se haya olvidado de usted o del familiar, es que la red de reconocimiento de caras y objetos se echó a perder, ¿me entiende? No es que esa persona mayor en el fondo lo olvidó, no es capaz de reconocerlo y por lo tanto lo que va a echar o lo que va en el fondo a utilizar es esta memoria remota vinculada con la corriente de la conciencia. De seguro lo va a reconocer por su tono de voz, por cómo huele, por cómo habla, por su proximidad, por aspectos que son netamente emocionales, no verbales, no kinésicos. Hay otras cosas que están detrás de eso. ¿Se entiende? No todo, no todo, no todo es medicina, no todo es salud, ¿cierto? Hay otras cosas que la salud o la medicina o la ciencia, que recordemos es una disciplina relativamente nueva que tiene 200 años, todavía no puede explicar. Que no puede explicar no quiere decir que no existan y por lo tanto no deja de ser válido, ¿ya? Es importante, hay cosas que tienen que ir más allá, ¿cierto? La otra vez comentaba que las personas cuando dejan de utilizar justamente el procesamiento cerebral, empiezan a utilizar esto. Aquí hay un plexo ya que se llama el plexo solar y este plexo solar está vinculado con las emociones. Cuando usted de repente tiene ese presentimiento de que algo va a pasar, de que algo no está bien,
hay algo que pasa aquí, ¿cierto? Aquí en el estómago, aquí hay una red neuronal. El estómago es creador de neuronas en la red de Purkinje, ¿ya? Y por lo tanto ahí también hay neuronas, no es casualidad, ¿ya? Importantísimo, ¿ya? ¿Cuáles son los cambios cognitivos asociados al envejecimiento? Las personas que ya presentan alguna disfuncionalidad para enfrentar la vida cotidiana entran en la categoría de deterioro cognitivo, condición que es muy amplia, ¿ya? Podemos tener deterioros cognitivos que van en tres dimensiones, ¿ya? La dimensión del autocuidado, la dimensión del manejo con el medio y la dimensión del desarrollo de una actividad. Yo siempre ocupo a mi abuelo como ejemplo. Mi abuelo hacía pasteles en su casa, dulce, ¿ya? Era pastelero. Entonces a él se le empezaban a quemar, por ejemplo, las hojarascas para hacer justamente, o el almíbar para hacer los pasteles. Empezó a afectar su trabajo. Luego tuvo que dejar de trabajar. Entonces, por ejemplo, se le empezaron a olvidar las calles, se le empezaron a olvidar las cosas, y luego empezó, por ejemplo, con el problema del autocuidado, ¿cierto? Se le olvidaba, por ejemplo, limpiarse después de ir al baño o alguna serie de otras cosas. ¿Se entiende? Siempre va de lo más avanzado a lo menos avanzado, ¿ya? En el envejecimiento normal hay un enlentecimiento general del rendimiento intelectual. Cuando usted piensa que hay un enlentecimiento general del rendimiento intelectual, es una cuestión que puede ser una frase que es súper así como enlentecimiento general. ¿Sabe usted cuánto es el enlentecimiento? Hay una respuesta, desde que usted, por ejemplo, se tropieza, ¿ya? Y usted hace una respuesta motora para evitar caerse, ahí pasaron 0.018 segundos. Eso en una persona normal. ¿Cuánto el enlentecimiento general en el rendimiento intelectual de una persona mayor? Puede ser en el fondo el doble o el triple de eso. Pongan cuatro veces más que eso. En menos de un segundo tampoco. ¿Se entiende? Entonces, no hay que apurar tampoco a las personas mayores. Muchas veces nosotros queremos que nos contesten así, ¿cierto? No. También se toman su tiempo. No es que no sepa, es que justamente hay un enlentecimiento, pero ese enlentecimiento es relativo. ¿Comparado con quién? Con un sujeto sano, claro. Hay una leve disminución en la capacidad de recordar nombres de personas o lugares. Yo atiendo aquí en mi consulta en Casa Sol pacientes todos los días que vienen de repente durante 3 semanas. No me aprendo los nombres. Yo le digo, perdóname, yo soy pésimo con los nombres. No me acuerdo de tu nombre, no me lo sé. Entonces, a mí me pasa. Entonces, tampoco encontremos que algo anormal en una persona mayor. A todos nos pasa, ¿cierto? La atención, el estar en alerta y la vigilia son menos eficientes, ¿ya? Hay una declinación leve en la memoria de trabajo, en las funciones ejecutivas y sobre todo también habilidades visoespaciales, ¿ya? Tenemos también en los test neuropsicológicos, ya se observa una mayor dificultad para las pruebas que tienen que ver con velocidad, con disminución de la inteligencia fluida, que son las soluciones nuevas, ¿cierto? Versus la cristalizada, que son las soluciones viejas, ¿cierto? O sea, tú una persona mayor que, no sé, hacía canastos, por ejemplo, o de cestería, qué sé yo, mimbre, usted lo pone a hacer le diga, haga un canasto, lo va a hacer, pero si usted le presenta, le dice teja, claramente le va a costar más, ¿se entiende? Entonces, importante tomarnos de la historia de vida, de lo que la persona ya conoce, lo que hace en el fondo, para poder avanzar, ¿ya? En síntesis, los cambios cognitivos, ¿ya? Que presentan las personas mayores sanas son discretos y no afectan en modo alguno la funcionalidad propia de estas personas. Es decir, el envejecimiento cerebral no es sinónimo de demencia ni necesariamente conduce a este síndrome, ¿ya? Los conceptos clínicos de demencia, ya sabemos también de que hay una pérdida de las funciones mentales, es decir, hay un síndrome de deterioro intelectual y un comportamiento debido a la disfunción cerebral. Es de universal aceptación que la demencia no es parte inevitable del envejecimiento. No siempre implica un deterioro global de la función intelectual, ni siempre está deteriorada la memoria. Ya por lo tanto, hay una escala de grises de la demencia. No todas las demencias son iguales. Y aquí están los criterios diagnósticos del trastorno neurocognitivo mayor, ¿cierto? Que ya sabemos que no le vamos a decir más demencia, se llama trastorno neurocognitivo mayor, ¿cierto? Y está justamente este declive cognitivo, ¿cierto? Hay una preocupación del individuo o de un tercero informado por el profesional con respecto a un declive sustancial en sus funciones cognitivas. Los déficits cognitivos son suficientes para interferir con la independencia, ¿cierto? Y los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirio.
Los déficits cognitivos también no son atribuibles de forma primaria a la presencia de otros trastornos mentales, como por ejemplo depresivo mayor o esquizofrenia. Y por lo tanto, tenemos justamente los tipos de demencia que de inicio temprano tenemos, por ejemplo, que atribuible a un traumatismo cráneoencefálico, alcohol, VIH, degeneración frontotemporal, aunque la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular constituyan las causas más frecuentes. Ya el Alzheimer constituye a lo menos el 50% de los casos de demencia, por lo tanto sabemos que el 50% es de tipo hereditario, el otro 50% no. ¿Ya? Y el criterio diagnóstico más utilizado es el NIA-AA, que se ha reconocido últimamente como el mejor valor de los biomarcadores. Por eso se piden una serie de pruebas que son de exámenes de sangre, etc. Para efectos prácticos hay que recordar que los síntomas principales de la enfermedad de Alzheimer se pueden resumir como defectos cognitivos, principalmente con pérdida de memoria y dificultad en el lenguaje, síntomas psicológicos y conductuales tales como apatía, depresión, alucinaciones, ideas delirantes y agitación, las cuales constituyen el problema más disruptivo para los familiares y cuidadores. Importante el manejo ambiental, importante no contradecir, importante entender de que existe un fenómeno que se llama negligencia. Las personas, la negligencia es la incapacidad de quien posee una enfermedad para darse cuenta de que la posee, de reconocerse como tal. Por lo tanto, una persona mayor con demencia jamás se va a reconocer como una persona que tiene un trastorno neurocognitivo mayor. ¿Se entiende? Por lo tanto, por más que usted le diga, no lo va a entender. Y por más que usted le diga que tiene una demencia, para él lo está tratando como si usted lo estuviera tratando como un enfermo. Y le está diciendo, le está levantando una calumnia. Por lo tanto, no entre en ese juego. ¿Ya? Relajarse, bajar el tono de voz, ocupar los elementos que son los elementos no verbales de la comunicación. No tanto agitar los brazos, porque yo, persona con trastorno neurocognitivo mayor, ¿cierto? Veo que me están discutiendo. No es lo mismo que estar así. Si yo empiezo a decirle, por favor, cálmese, está discutiendo, me está prestando atención a la rapidez y al tono. Mantener la calma. Si yo mantengo la calma, esa calma se transmite. ¿Ya? Hay veces que hay algunas estrategias, por ejemplo, como cuando las personas mayores dicen, usted no me dio comida y todo el tema, ¿cierto? Déjele a lo mejor el plato ahí al lado, ¿cierto? Aunque comió, no se lo retire de inmediato. Entonces, o de repente el dinero falso. Hay miles de cosas, videos y estrategias por internet que están ahí disponibles para las personas mayores con demencia, ¿cierto? Limitaciones progresivas para efectuar actividades de la vida diaria, promedio de sobrevida posterior al diagnóstico aproximadamente de 8 a 10 años. Únicamente hay una atrofia global, o sea, se ve en la imagen que el cerebro en el fondo se achica, y de predominio en regiones temporales en la neuroimagen, ¿ya? Demencia de tipo vascular, se sabe que esta constituye cerca del 25% del total de las demencias. 50% Alzheimer, 25% demencia vascular. Los criterios de diagnóstico, perdón, estoy saliendo un resfriado y estoy con mucho tos. Los criterios de diagnóstico justamente para estos son el deterioro cognitivo vascular, ¿cierto? De cualquier origen, más también el juicio de un clínico justamente que haya podido ver esta neuroimagen, ¿ya? El término deterioro cognitivo vascular implica muchas causas vasculares y abarca todo el espectro de severidad desde deterioro cognitivo leve hasta demencia. En síntesis, las características clínicas más remarcables del deterioro cognitivo son vascular. El comienzo puede ser abrupto y suelen haber periodos de declinación súbita seguidos por relativa estabilidad. Hay un deterioro escalonado, o sea, de repente está mal y de repente estamos bien. Y a veces no pasa nada y de repente abrupto, algo raro pasa ahí, o tórpido que se le llama. Existe evidencia de accidentes cerebrovasculares o una cardiopatía isquémica, hipertensión arterial u otros problemas vasculares. Pueden ser prominentes los problemas físicos de movilidad y equilibrio, además de lo cognitivo. ¿Por qué? Porque justamente hay áreas cerebrales que tienen que ver con el equilibrio y el control motor. ¿Como cuál? Área frontal. ¿Ya? ¿Como cuál? El área cerebelo. ¿Ya?
En la neuroimagen es posible encontrar lesiones vasculares focales y difusas a nivel cortical o subcortical. Ahí tenemos al famoso Robbie Williams, ¿cierto? Actor de Patch Adams, entre otras series como La Sociedad de los Poetas Muertos, un actor genial, ¿cierto? Que él tuvo demencias de cuerpos de Lewis, ¿cierto? Y constituye el 15% de todas las demencias, siendo la segunda demencia degenerativa más frecuente. Corresponde desde un punto de vista neuropatológico a una sinucleopatía, entre las cuales se incluyen también la enfermedad de Parkinson y la atrofia multisistémica. Ojo, todos los Parkinson traen acompañado lamentablemente una demencia, ¿ya? Todas las personas que poseen Parkinson van a tener sí o sí demencia, ¿ya? Sus manifestaciones clásicas incluyen demencia temprana, alucinaciones visuales, fluctuaciones en la atención y vigilia y parkinsonismo. Existen limitaciones serias en tareas visoespaciales y visoconstructivas por su reconocida hipersensibilidad. La mayoría de los neurolépticos, pastillas, dicen, no están aconsejados, ¿cierto? Y el trastorno conductual del sueño, REM y la pérdida de olfato pueden preceder el desarrollo de los síntomas típicos, ¿ya? Fluctuaciones diarias en el nivel de energía y signos parkinsoneros como rigidez, lentitud en los movimientos, temblor y pobreza expresiva, alucinaciones visuales y ideas delirantes muy poco frecuentes, atrofia global en la neuroimagen. Y tenemos la demencia frontotemporal, ¿cierto? Que es la demencia, que esta demencia justamente representa una significativa proporción de aquellos pacientes que presentan un trastorno neurocognitivo mayor bajo los 65 años de edad. Y esta demencia justamente afecta han sido reportados casos incluso desde 30 años a los 90 años, ¿ya? Dependiendo de la tarea del lóbulo frontal o temporal que se encuentra afectada, existirán diferentes manifestaciones. ¿Por qué? Porque donde ocurre el daño, donde ocurre la anoxia, donde ocurre la isquemia, ese territorio cerebral en el fondo cumple una determinada función. ¿Qué es importante en estos casos? Existe la gran deuda desde la kinesioterapia y desde la rehabilitación en los accidentes cerebrovasculares, en donde hay una pérdida del control, ¿cierto? Se provoca esta hemiplegia o esta flexión de brazo y de pierna del lado contrario donde ocurre el accidente vascular, es justamente el poder devolver ese control motor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí no falló la pierna ni en el brazo. Lo que falla es la caja, ¿cierto? Que manda el mensaje al músculo para que se active, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo que falló el cerebro. Muchos pacientes me llegan a mi consulta diciendo, me ocurrió un accidente vascular hace 14 años. Vengo porque tú me han dicho que haces milagros en el fondo. Vengo a que tú me ayudes a recuperar mi mayor movilidad. Entonces, lamentablemente yo tengo que ser súper sincero y destruir muchas veces esa esperanza. ¿Por qué? Porque yo le digo, mire, esta casa, usted maneja un poco de lo que es la electricidad. Sí, me dice, mire, ahí está la caja de la casa, donde están todos los controles, los switches, donde se suben y se bajan. ¿Lo maneja? Sí, perfecto. Mire, eso es el cerebro. Después de la caja salen los cables que nosotros no los vemos, que van por dentro de la casa, ¿cierto? Y ese cable vendría siendo su nervio, ¿cierto? Y la ampolleta vendría siendo el músculo. Su problema no está en la ampolleta ni en el cable, su problema está en la caja. Y ahí hay un fusible que en el fondo se quemó y ese fusible no es reemplazable. Ahora, hay un término que se llama neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad de que territorio cerebral asuma una función que antes no asumía, pero eso requiere de muchísima repetición y la neuroplasticidad es mucho mayor en niños que en personas mayores, ¿ya? Entonces, ¿se puede lograr cambios? Sí, pero cambios muy exiguos a veces, ¿ya? Principalmente el control motor no se mejora, pero sí se pueden mejorar otras dimensiones de la movilidad, como son la fuerza, como son la flexibilidad, como son el equilibrio, ¿cierto? Sí, pueden haber mejoras sustanciales, pero dependiendo, ¿ya? A lo mejor no dentro de la coordinación como tal. Entonces es importante tener claro eso, es importante tener también en claro que la ventana terapéutica óptima después de un accidente vascular o isquémico son desde el día 1 hasta el sexto mes
posterior al accidente vascular, ¿dónde ocurren los mayores cambios, los mayores beneficios de la rehabilitación? Hasta los primeros 3 meses. Después ocurre una meseta que se va en el fondo aplanando. ¿Ya? Importante entonces la rehabilitación, ojalá muy frecuentemente, pero tampoco todos los días, porque también hay que dejar descansar el tejido. Entonces, no tiene que ser mucho, pero tampoco tiene que ser poco. Por eso es importante hacerse asesorar por un profesional. Demencia mixta, ya sabemos cuáles son las demencias provocadas, ¿cierto?, por una demencia eh, de tipo, eh, de tipo hereditario, ¿cierto? ¿Cierto? Como puede ser Alzheimer o como puede ser demencia de cuerpos de Lewy, ¿cierto? Más a una demencia de tipo vascular, que puede ser la frontotemporal, ¿cierto? Puede ser alguna otra, ¿cierto? Aspecto a considerar la evaluación clínica de las demencias. No vamos a entrar a profundizar mucho en esto, pero es importante que hay una escala, que es la escala de deterioro global de Reisberg, donde tú puedes catalogar el avance de la demencia desde el GDS-1, ¿cierto? Que es la ausencia de cualquier tipo de alteración cognitiva, hasta lo que es el GDS-7, ya cuando hay un deterioro cognitivo muy grave. Entonces así se van catalogando las demencias. ¿Qué es lo importante de esto? Las consideraciones diagnósticas dice que tiene que haber disponibilidad de tiempo suficiente para una planificación personal del futuro. Esto es algo que cuando todos lleguemos a ser personas mayores tenemos que tener claro. Yo nunca sé cuándo me va a dar una demencia, un accidente vascular, ni lo que va a pasar posterior de ello. ¿Ya? Eh, Hay que pensar antes. Hay que planificar qué es lo que yo quiero en el fondo que ocurra, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero que pase, ¿ya? Hay una persona bastante conocida dentro del ámbito internacional de las demencias, y no solo de las demencias, sino que también del envejecimiento, que es el psicólogo Javier Yanguas de la Fundación Matías en España, donde a su madre le da demencia y él justamente desde una visión centrada en la persona decide, yo no la voy a tratar, voy a dejar que salga, voy a permitir que haga todo, porque como ella en el fondo, si yo en el fondo decido, o en el fondo, mi madre, ¿cómo le gustaría en el fondo transitar este proceso? Le gustaría ser libre, porque finalmente si yo le digo en el fondo no salga, vamos a entrar en una discusión, en una pelea. Se le vino toda la gente encima, ya obviamente diciendo, Javier, tú un profesional como tú, ¿cómo se te ocurre hacer esto con tu madre y todo el tema? El tema decía, el tipo dijo lo siguiente, yo prefiero que viva 7 años de manera libre y pase lo que tenga que pasar, que la puedan atropellar y todo el tema, aquí viva 15 años o 10 años enjaulado. Hay un concepto ético-moral detrás de las demencias. Por lo tanto, es una conversación que él tuvo con su madre también y lo explicó en algún momento, en donde si pasaba esto en el fondo, ella quería seguir haciendo las cosas de manera normal. Entonces aquí también tenemos que tener el respeto y el apoyo por la familia. ¿Hasta dónde queremos llegar? No puede haber un encarnizamiento terapéutico. No puede ser que porque tiene demencia en el fondo queramos tratarle, multitratarle y tratar. No, también hay que humanizar nuevamente el cuidado, ¿cierto? A lo mejor en vez de estar diciendo, no salga papá cuando está agitado, bueno, ok, salgamos. Son a lo mejor, no sé, te puede un caso extremo, son las 3 de la mañana, qué sé yo, hace mucho frío, que te va a enfermar y todo el tema. El final va a ser el mismo, ¿o no? ¿Cómo transitamos ese final? ¿Cierto? Maximización de la calidad de vida, acceso precoz a información y recursos. Aquí hay varios dilemas éticos que la demencia nos traen justamente a pensar que va más allá del tema del cuidado, sino que es un tema de vida. ¿Qué quiero yo como persona hoy día, Juan Pablo, siendo un adulto? Quiero que mi familia haga, mi esposa, mi mamá, si es que en el fondo me pasa esto. ¿Cómo quiero que me sigan en el fondo preservando mi autonomía a pesar de que cuando yo no la voy a poder ejercer? Es importante llegar a esos acuerdos en la vida. ¿Ya? Proceso de diagnóstico de demencia, ¿cierto? Eh, Algunos protocolos que hoy día sabemos que son los más potentes para hablar de demencia, el Mini Mental State Examination, el Addenbrooke's Cognitive Examination y el Montreal Cognitive Assessment, o llamado COG, ¿ya? También se agregan los test del reloj, el test de mini COG, ¿cierto? Etcétera. Pero esto nos lleva a justamente pensar en esto, ¿ya? En el dilema de la generación bisagra. Esto es algo que yo he venido pregonando hace mucho tiempo en Chile y que como se dice por aquí, me han pescado poco, en el fondo me han prestado poca atención. Este cambio poblacional que se nos viene aquí en Chile a 2050, donde
1/3 de la población de Chile va a ser adulto mayor, va a traer primero que todo cambios en el mercado económico, en el tejido social, en el tejido político, ¿ya? Pero sobre todo en el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque vamos a ser nosotros las personas entre 30 y 50 años los que somos la generación bisagra. Vamos a tener que ocuparnos del cuidado de los hijos, pero también del cuidado de nuestros padres. Y el tema es cómo. El tema es cómo, ¿ya? Vamos a pasar justamente por estos sentimientos de desamparo, la desinformación, la angustia, porque justamente esto llega cuando nadie lo espera, ¿cierto? De repente, ¡pum!, se enfermó el papá o la mamá, ni Dios lo quiera, ¿cierto? Y no tenemos que hacer cargo de él. Imagínense si, como el caso de mi madre, que era hija única, mamá soltera, complicadísimo. ¿Cómo lo hacemos ahí? Hay familias que son numerosas, de repente ya son, qué sé yo, conozco casos, 10 hermanos, ya, perfecto, todos colocamos aquí se dice 100 lucas en el fondo, tanto, y pagamos una cuidadora, ¿cierto? Y ya no nos hagamos problemas o nos turnamos. Son 10, claro, pues se hace más fácil la carga, pero cuando es uno, ¿cómo lo hacemos? Cambia toda la dinámica familiar, ¿cierto? Entonces, el cuidado de los hijos, el cuidado de los hijos es una actividad que se prolonga, ¿cierto? Hay casos incluso hasta que los hijos tienen 60 años y siguen viviendo ahí en la casa. ¿Ah? Hay mamás que todavía no lo echan, no le dicen, váyase, haga su vida, los tienen ahí hasta, hasta que tienen 30, 40, 50, ¿cierto? Bueno, papás, mamás, ¿cierto? Y el cuidado de los padres, ¿cierto? Actividad que inicia promedio a los 40 años, ya que estamos cuidando a nuestros papás que tienen 60, 70, 80 y más. Pues bien, es algo que les dejo para pensar. Y para ir finalizando, ¿cierto? Y volviendo o dando respuesta a cuáles son los desafíos del cuidador de una persona con demencia, eh, le estuve dando muchísima vuelta, y creo que se pueden resumir en estos 7 o en estos 8 puntos, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son los desafíos que vamos a tener cuando somos cuidadores de una persona con demencia? La carga emocional y mental. El cuidado de una persona con demencia puede ser emocionalmente agotador. Ya los cuidadores pueden experimentar sufrimientos que van desde la tristeza, la frustración, la culpabilidad, ¿cierto? El estrés. Y es especialmente cuando la persona no reconoce a sus seres queridos o muestra cambios de comportamientos difíciles de manejar. Por lo tanto, hay que aprender a llevar esta carga emocional, el desgaste físico, ¿cierto? Vamos a requerir ayuda con tareas básicas como bañarse, vestirse, comer. El aislamiento social. Los cuidadores justamente van a experimentar este aislamiento social porque vamos a tener de repente que estar ahí 24/7. Se fueron las amistades, se fueron las familias, se fue la vida en pareja, se fue la vida con los hijos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cierto? La falta de recursos y apoyo. Por eso es importante que ustedes, hoy día quienes están aquí presentes en esta conferencia, ya tienen herramientas para poder ir en ayuda de quienes cuidan, en ayuda de quienes van a ser cuidados, en ayuda de ustedes mismos, en ayuda de sus familias, de sus círculos cercanos. Ya tienen mayor información. La información, el conocimiento es poder y cambia realidades. Por eso es que es tan importante poder acceder siempre a el conocimiento. ¿Ya? Y hoy día más que nunca, en ningún momento de la historia de la humanidad, el conocimiento está en nuestro bolsillo. ¿Ya? El equilibrio entre justamente el cuidado y el autocuidado, las decisiones difíciles. Ya nos vamos a encontrar en donde hay que tomar decisiones difíciles sobre el cuidado de la persona con demencia, como las que tuvo que tomar Javier Yanguas con su madre, ¿cierto? Y sobre todo, importantísimo, que más que un desafío, es una aptitud que se debe cultivar y trabajar, que es la adaptación a los cambios, ¿ya? Como sabemos que la demencia es una enfermedad progresiva, las necesidades y las capacidades de esta persona van a ir cambiando con el tiempo. Por lo tanto, nosotros también como cuidadores nos debemos ir adaptando. Espero que esta conferencia le haya sido de suma utilidad. Le agradezco el tiempo, le agradezco la invitación a mi siempre buen amigo, y sobre todo colega desde el quehacer que nos gusta, que es la gerontología y la geriatría. A Juan Carlos, y les deseo muy buena tarde. Quedo abierto a dudas, consultas y preguntas. Juan Pablo, muchísimas gracias. Aprovechemos este espacio que nos abre Juan Pablo
Si tienen alguna pregunta, por favor. Gracias, Erika, para ti también. Sí, muy buenas noches para todos. Buenas noches, John, te escuchamos atento. Gracias, profe. Sí, comentando el comentario pues que habías hecho sobre las personas con demencia y la oportunidad que tenemos de ofrecerles calidad de vida, bienestar y autonomía, y a pesar de que esas personas mayores tengan, que sufran de una demencia, un deterioro cognitivo leve o moderado o ya muy avanzado, pues necesitamos ser muy profesionales. Y en este tema de cuidado, pues es fundamental la humanización. Con respecto a lo que decías, entonces, allá en otros países han instaurado lo que llaman Villademencia, muy conocido porque han tenido un modelo de atención centrada en la persona, y esas personas con gran deterioro se enfocan en proporcionar actividades significativas. eh, Tienen unas residencias pequeñas de 5, 6 o 7 personas, hacen de comer, tienen un restaurante, tienen un bar, tienen un teatro, tienen calles amplias, jardines, y es la posibilidad de tener unos proyectos de eso. Igualmente los centros día o los centros vida, que también son importantes, pero necesitamos pues todas esas capacidades y esas actitudes y ese conocimiento pues para poder a entrar a transformar territorios, instituciones, personas, y en este tema de cuidado que necesitamos mucho. Para Colombia es 1 millón de personas que cuidan, estamos con un tema de ley de cuidado, pero sí necesitamos avanzar en ese tema porque es una propuesta que nos compete a todos, a todas las personas, a los empresarios, a la sociedad civil, al Estado y por ende pues a la familia. Muy interesante pues la charla que tuvimos con usted. Gracias, muchas gracias, John. Comparto justamente tu apreciación y creo que nos falta mucho. Creo de repente que algunos términos, como yo soy bastante en el fondo, le doy muchas vueltas a las cosas, como se dice por acá, las mastico bastante. De repente me llama la atención cuando hablamos de humanización del cuidado. Si somos personas humanas, ¿ya cierto? Desde nuestra condición base las que proveemos los servicios de salud o los servicios de cuidado, ¿por qué debemos humanizarnos? ¿En qué minuto nos deshumanizamos? Hay una pregunta grande ahí que yo me hago, ¿cierto? ¿No será que hay un sistema que nos obliga justamente a entregar un sistema que yo denomino la militarización de la salud, ¿cierto? Que nos obliga en el fondo a generar servicios de salud o de cuidado en base a un programa, a una rutina, a un tiempo, a un ratio, a un porcentaje que tenemos que cumplir. Si seguimos teniendo esa visión de una producción en serie, de entrega de servicios de salud, de cuidado, claramente nos vamos a deshumanizar. Y es justamente la gran labor y la gran misión que tenemos quienes en el fondo, eh, quienes recibimos y escuchamos muchas veces a las personas mayores, que tenemos que justamente decir esto. Es importante en esto que es la gerontología, ¿cierto? Que aborda todos los servicios de todas las disciplinas y de todas las áreas, ¿cierto? De no solo el cuidado, sino que todo lo que tiene que estar implícitamente relacionado con el envejecimiento, ¿cierto? Con la vejez. Es que tenemos que centrarnos en la historia de vida de las personas, darnos el tiempo de escuchar. Aquí el tiempo es fundamental. Y el tiempo de poder sentarnos justamente y poder escuchar y prestar atención a eso. Eso es atención centrada en la persona, cuando nosotros tenemos la capacidad de poder conocer la vida del otro y de quién es esa persona mayor y desde ahí tomarnos y avanzar. Eso es lo fundamental. Gracias, John. Bueno, gracias. Buenas noches. Mi nombre es Sandra Santana de Colombia. Desde Guatemala le quería hacer una pregunta. Bueno, pues a mí me ha tocado transformar la vida. Agradezco haber encontrado este espacio porque no es fácil cuando le diagnostican a un familiar, mi esposo tiene Parkinson,
Él no tiene temblor, no tiene ese tipo de cosas, pero se le ha afectado mucho el tema de las emociones y la memoria, ¿sí? Ok, Pues me pareció muy chévere cuando me compartieron esta información. Pues yo tengo mi trabajo, me ha tocado a mí reinventarme porque pues afortunadamente soy independiente, pero pues requiero mucho compromiso con mi proyecto, que es un colegio, y cómo dividir el tiempo entre no descuidarlo a él y no descuidar mi parte emocional también. Me he visto muy afectada, sobre todo en este año. Tuve la pérdida de mi padre hace un mes y eso ha sido un choque fuerte para mí, porque ni viví mi duelo, ¿sí? Porque no lo descuido a él, ¿sí? Entonces ahorita el sistema de salud, lo que acaba de decir el señor anteriormente, el sistema de salud en Colombia para nuestras condiciones, como lo que tengo yo con mi esposo, no nos sirve el sistema, entonces nos toca buscar cosas por fuera, hacer inversión de recursos particulares para poder tener unas terapias dignas con él. eh, pero cómo hacerlo para no entrar en, porque a veces uno siente como si el enfermo lo manipulara a uno. No sé si estaré equivocada, perdón mi ignorancia en este tema, pero es nuevo para mí y buscando ayuda por todas partes porque no es fácil. Gracias. bien, Sandra, muchas gracias por por abrirnos ese ámbito de tu vida y por compartir tu experiencia. Yo creo que de repente las cosas son más fáciles de lo que uno muchas veces piensa. Muchas veces nosotros los técnicos, cuando queremos plantear alguna solución ante un determinado problema, por mucho tiempo y por muchos años hemos ocupado la lógica gerencialista. Es yo sé más que tú y yo decido por ti, ¿cierto? Esta es la vieja relación médico-tratante, ¿ya? Y esto es más fácil. Cuando los técnicos bajamos muchas veces a donde las personas que necesitan o requieren de nuestra ayuda o un servicio, esto hoy día se conoce desde el punto de vista de las políticas públicas como un modelo bottom-up, donde las bases en el fondo retroalimentan a la gerencia. eh, Pregúntate a lo mejor cómo tu padre, ¿cierto? Cómo tu madre, yo entendí que tu padre es la persona mayor que justamente que tenía demencia, cómo tu padre que quisiera, o qué diría tu padre, o cómo actuaría él. Entonces, a veces es mucho más fácil que eso, ¿cierto? Partir desde esa lógica, desde ese conocimiento que tu padre tiene y decir, perfecto, esto haría mi padre, ¿cierto? Y al igual que cuando uno va en un avión, ¿cierto? Y cae la mascarilla en caso de emergencia, lo más importante siempre en este caso es el autocuidado. Ya dice, primero colóquese la mascarilla usted y luego colóquela en el fondo al niño que tiene ahí, ¿cierto? En este caso también es importante, perdón, primero cuidarme yo para yo poder cuidar bien. Si yo no estoy bien, es difícil cuidar a otro. Por lo tanto, eso es lo primero y lo más importante. Juan Pablo, gracias por tan importante conferencia donde compartiste tus conocimientos y experiencias con los cuidadores de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Esta conferencia se realizó gracias al apoyo de la Fundación Chile Mayores. Los invitamos a seguirnos en el canal de YouTube para mantenerse actualizados en los temas del cuidado. Ser cuidador es un acto responsable de amor.